Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Gracias un día más por acompañarnos, por participar, digamos, en este encuentro, que siempre, para aquellas personas que nos ponemos delante de un tema, pues es verdaderamente muy responsable, porque sabemos que aquello que exponemos y que luego además va a ser divulgado por las redes, pues tiene que ser algo que llame verdaderamente la atención. En esta casa pocas veces se ha hablado de Jesús, ¿verdad? Por eso he querido en este día hacer una conferencia muy distinta a las que habitualmente yo hago, que aquellas que hago son científicas, etcétera, y he querido pues sacar un tema muy interesante, que es una serie de experiencias de Jesús basadas en un libro titulado Por los caminos de Jesús, precisamente, que está escrito por la insigne escritora Amelia Rodríguez. Amelia Rodríguez, cuando desencarnó en Bahía en año 1926, hace ya un poquito de años, pues tuvo acceso a momentos de la vida de Jesús en la tierra y los transmite precisamente en ese libro, ¿no? Fueron momentos que no fueron recogidos en el Nuevo Testamento y es un aspecto el que vamos a narrar posteriormente, es un aspecto de la vida del Maestro con uno de sus apóstoles, con Santiago. Bueno, pues vamos a comenzar. Nos dice Amelia que existen caminos en todas las direcciones. Va un poquito lento esto hoy. Hay caminos cortos que conducen a la locura, que conducen al suicidio, al crimen y a la desesperación. También los hay largos y anchos que facilitan la embriaguez de los sentidos, el desorden de la emoción en los compromisos infelices, y surgen callejones sin salida y rutas que parecen no tener fin. La vida en sí misma es un camino que cada criatura, cada uno de nosotros recorremos en nuestra existencia inmortal, con éxito o con fracaso, en función precisamente de la acción que realicemos. Aristóteles, que va a venir ahora, nos decía que el conocimiento se adquiere y que la virtud se ejercita. Todos avanzamos por caminos diferentes, ignorando muchas veces hacia dónde nos llevan. Los insensatos cambian de dirección de acuerdo con la variedad de las sensaciones agotadoras a las que se entregan. Los egoístas eligen las vías solitarias en las que se perturban tras una larga marcha. Los precipitados se lanzan por rutas escarpadas y ruedan en abismos de sufrimientos inenarrables. Los perversos siguen por los senderos de la iniquidad y se pierden en sombras espesas. Los luchadores del bien avanzan por los caminos de la esperanza y se iluminan. Los servidores de la caridad se mueven en las sendas del sacrificio y llegan a los puertos de la paz. Los apóstoles del amor eligen los derroteros de la acción dignificante y reposan en los climas de la aventura que alcanzan. En la diversidad de caminos, nosotros, nos perturbamos o nos liberamos. Sin embargo, quien siga por los caminos de Jesús nunca dejará de alcanzar la meta que persigue, que es la felicidad integral. El apostolado de Jesús en la tierra mantiene en la actualidad, en estos días tumultuosos que estamos viviendo, atrayendo a las vidas que se pierden en otros rumbos, pavimentados con humildad y renuncia. Ellos dan seguridad y proporcionan júbilo y bienestar. Y pasan los siglos y las lecciones por él suministradas irradian armonía y alegría de vivir. Hay un axioma que dice que lo importante no son los pasos que das, sino las huellas que dejas. Y esto es muy importante. La literatura espírita, a través de todas sus publicaciones, nos ofrece tanto conocimiento que nos permite conocer cómo es
el más allá, aunque sea mínimamente, y es decir, el otro lado de la vida y sus consecuencias. Por eso vamos a narrar una historia que nos transmite la escritora Amelia Rodríguez, que dictó precisamente a Aníbaldo Pereira Franco en el año 1987, y puso un capítulo que se llamaba precisamente Aspirantes al Reino. Bien, Amelia y el libro de referencia. Dice que aquellos discípulos transcurrían la semana Ferrín. La inquietud había sustituido a la calma habitual, a todos aquellos que eran invitados a la nueva era. Habían dejado los discípulos sus propiedades, sus intereses, abrazando perspectivas y ambiciones diferentes que les señalara casi sin palabras el extraño y poderoso Rabí. Su mirada, al alcanzar la intimidad de sus almas, hizo que un incendio interior devorase las pequeñeces anteriores a que ellos se aferraban antes. Parecía que lo esperaban desde hacía mucho tiempo y que ya lo conocían de antaño, en un remoto pasado que la memoria no lograba recordar. El primer encuentro con Jesús fue definitivo. En vano ellos examinaron los dobleces de sus almas, intentando identificarlo. Se esforzaron incluso por arrancar de sus vidas esa presencia tierna y mágica que emanaba del Maestro. Lo querían y no lo querían, y todo ello una perturbadora ambigüedad de sentimientos. Aquel amor los fascinaba y los atormentaba. Les prometía en silencio una aventura insuperable que les encantaba al mismo tiempo que les hacía temer. Lo cierto es que no estaban acostumbrados al amor ni a aquella suave y poderosa convivencia con Jesús. No. Él les infundía dulzura y les llenaba con ella los inmensos abismos de sus corazones. Reconocían sus propias flaquezas y deseaban huir de él como si algo les amenazase o conspirase para que no fuesen felices a su lado. No obstante, los apóstoles se quedaban e intentaban serle fieles. Ya comenzaban a acostumbrarse a sus profundas exhortaciones, fascinados con sus intervenciones en las vidas para restaurar la salud física y mental de todos aquellos que buscaban su socorro. Por ello estaban un tanto inquietos, eufóricos, porque por fin habían sido colocadas las bases del reino al que él se refiriera tantas veces. Jesús les hablaba de la gran construcción, de la renovación de la tierra que se modificaría y del hombre nuevo del mañana. Y fue en ese clima de exaltación emocional que al término de una semana de alegría, aprovechando la magia de la noche estrellada en un cielo turquesa oscuro, Tiago, habitualmente reflexivo y reticente, buscó al Maestro acompañado por 3 personalidades y se las presentó al constructor divino. No era aquel un caso inusitado, no. Con cierta frecuencia amigos y discípulos traían personas interesadas a las que él escuchaba y lo hacía con ternura y con bondad. Se podía notar por sus costosas ropas y extraños adornos la posición social de que disfrutaban estas 3 personalidades. El discípulo lo señaló cariñosamente y con mal contenida emotividad le dijo: Maestro, escuché tus instrucciones acerca de la edad nueva que ya inauguras y en base al programa de edificaciones previsto conseguí algunos interesados para colaborar contigo en favor del nuevo reino en la casa de Israel. Tras hacer una pausa para colocar bien las propuestas, invitó a uno de ellos de aspecto venerable y se lo presentó informando: Maestro, él es Sadoc
Ben Elíasar, famoso constructor, admirado y buscado por todos debido a la seguridad y majestuosidad que dan sus obras. Él desea participar del emprendimiento en el cual nos hemos comprometido, maestro. Jesús le dirigió su mirada penetrante y aguardó el ofrecimiento que nos hizo esperar. De hecho, completó el aspirante, encanecí mis cabellos en la ciencia y el arte de la construcción. Las obras más famosas de Jerusalén, con excepción del augusto templo, pasaron por mis manos o las de mis auxiliares en las últimas 4 décadas. Estoy interesado en tu empresa de la que fui informado y pretendo ofrecer planos y operarios, el material y la experiencia de que dispongo, pero la significativa interrupción creó un material silencio que él mismo rompió al agregar: pero deseo el anonimato, tengo una familia honrada y distinguida, un nombre que cuidar. Esta realización me parece revolucionaria y los riesgos inevitablemente son grandes. Roma nos oprime y el sumo sacerdote nos vigila. Cualquier desliz o descuido que pueda arruinar el programa no puede ser cuestión mía. Yo no tengo el derecho de poner en riesgo innecesario a aquellos que confían en mí. Sonrió algo incómodo y se alejó con elegancia. Santiago, contento, presentó al segundo amigo. Era de mediana edad, robusto, reflejaba una buena nutrición y los cuidados de que disfrutaba. Y dijo: aquí tenemos a Melquiades Bar Josafá, uno de los hombres más estimados de nuestra generación. Él es rico, es poseedor de grandes extensiones de tierra y señor de muchos trabajadores. Es justo y bueno y se sintió atraído gracias a las informaciones que le di para cooperar con la tarea que se proyecta. Como Jesús lo miró con un interrogatorio y silencio, el interesado completó la presentación sin timidez. Mis bienes proceden de los ancestros venerables de nuestra raza, a la que tengo el honor de pertenecer. Presiento que el esperado revolucionario ya llegó y que eres tú. Así pues, me predispongo a ayudarte. Te ofrezco dinero y todo lo que necesites para la victoria. Sin embargo, no puedo presentarme personalmente en las acciones que habrán de desencadenarse. En este momento me encuentro bajo pesados compromisos que exigen mi presencia a fin de lograr soluciones exitosas. Me compete cumplir con mis deberes mientras asumo nuevos compromisos para el mañana. El maestro observó al tercer visitante, que Santiago condujo con entusiasmo informando: él es Benjamín. Benjamín, que viene de la casa de Judá y es especialista en estrategia militar. En estos días el maestro, consultado por patriotas insatisfechos con los romanos y también instigados por algunos de los sacerdotes más ortodoxos, les aconsejó esperar, por no ser este el momento propicio para abatir al águila devoradora que consume las carnes de nuestro pueblo debilitado. Él es hábil y profundo, conocedor de las maniobras militares. A pesar de su juventud, él se hizo consejero de experimentados jefes de guerra y me oyó hablar de ti y se ofreció como aspirante. Sin aguardar la invitación para expresarse, fue vencido por el entusiasmo juvenil y señaló: es verdad, señor, es verdad. Desde el primer momento en que tomé conocimiento de vuestra tarea, percibí que ella es portadora de la victoria. Un hombre que enternece con la palabra y que cautiva con el corazón, arrastra a las multitudes y conmueve a los soldados. Líder natural, se convierte en símbolo del pueblo y agita las masas. Vuestro verbo enardece y vuestro comando supremo arrebata. Así que me coloco a vuestras órdenes para el combate.
estoy dispuesto a ofreceros mi experiencia. Soy joven y soñador, y nada temo. A pesar de ello, me gustaría gobernar Jerusalén después de las refriegas, cuando la victoria nos conduzca a la gloria. Había emoción y alegría en el joven. No obstante, Jesús agradeció gentilmente la oferta de los 3 nobles aspirantes y pidió permiso para retirarse de la sala. Santiago, decepcionado, sobre todo por la indiferencia de Jesús, tras manifestar su agradecimiento a los visitantes con elogios y adulaciones, corrió ante la presencia del benefactor silencioso y sin ocultar su disgusto indagó: no te entiendo, maestro. Programas una obra, un reino nuevo, una revolución liberadora, y sin embargo, cuando te traigo a los mejores, no tienes siquiera una palabra de consideración, entusiasmo o estímulo para con ellos o para conmigo. Finalmente, ¿qué pretendes? Jesús recorrió con su mirada el infinito y muy tranquilo esclareció: Santiago, he venido a fundar el reino de Dios en las almas sin apariencias exteriores. Los reinos del mundo son transitorios, por más opulentos que se presenten, edificados con manos esclavas y argamasados con sangre, carne y lágrimas. Ocultan detrás de sus fuertes murallas las miserias desgarradoras que no logran modificar. Mi reino está estructurado con el amor y la renuncia. Tiene por objetivo la liberación de las conciencias y los sentimientos. Programado para la vida eterna, exige de quienes aspiran a su edificación sacrificio, abnegación y espíritu de servicio. Pero, señor, interrumpió el compañero, se trata de excelentes cooperadores que podrías utilizar para apresurar la obra. Sin duda, Tiago, sin duda. Sin duda son personas distinguidas y poderosas. Sin embargo, conviene recordar que el primero de ellos ambiciona mantener su comodidad y protección, distancia y discreción, sin someterse a riesgos y sacrificios personales. El segundo, montado sobre valores que pasaron por varias generaciones, pretende continuar enaltecido en la posición que disfruta. Y el último, aunque joven y soñador, es un sanguinario presumido que exige un gobierno fastuoso para satisfacer la vanidad que lo asfixia en su ambición desmedida. Con todo, respetando sus visiones acerca de la vida y los intereses a que se apegan, mis planes divergen enteramente de sus intereses actuales. Tal vez mi edificación, debido a su estructura de valor íntimo y eterno, demore en concretarse, pero se conseguirá un día. Mientras tanto, ellos pasarán dejando sus riquezas que retienen momentáneamente en otras manos, sus honores a otros equivocados y sus tronos a distintos luchadores desorientados. Yo, Santiago, en cambio, que me anticipé, estaré por encima de ellos, reuniendo a los que tienen hambre y sed íntima de justicia y paz, anhelando el reino de los cielos, destituido de apariencias exteriores, para eternizarse en sus corazones. Un gran silencio se abatió sobre el ambiente, apenas quebrado por la voz del viento en el ramaje de los árboles. Y así la noche fue caminando lentamente hasta su muerte, hasta el amanecer. Las palabras claves utilizadas por Jesús, como son Mesías, Hijo de Dios, salvación, ha llegado la hora y el reino de Dios está próximo, se interpretaron entonces en un sentido político
conectando con las antiguas profecías. En la época de Jesús había mucha gente que se imaginaba que llegaría un nuevo Mesías en forma de líder político, militar y religioso, del mismo calibre que el rey David. No. Este Salvador se concebía como un liberador nacional que acabaría con los sufrimientos de los judíos bajo el dominio romano, bajo el águila devoradora, como lo llamaban. Esperaban la llegada con gran ostentación, es decir, con espadas y lanzas de un Mesías que restauraría el reino de Dios. Cuando Jesús, que repite la expresión a lo largo de su predicación, lo hace en el sentido más amplio. Jesús dijo que el reino de Dios es amor al prójimo, preocupación por los débiles y los pobres y perdón por los que han sido por el mal camino. Se trata de un importante cambio del significado de una expresión vieja y medio militar. El pueblo andaba esperando a un general que pronto proclamaría un reino de Dios y llega Jesús vestido con túnica, con sandalias, diciendo que el reino de Dios significaba que debes amar al prójimo como a ti mismo y que debemos perdonar no 7 veces sino 70 veces 7. Y además resultaba escandaloso que llamara Padre Abba a Dios. Y esto era totalmente nuevo entre los judíos de la época de Jesús. Por eso tampoco tardaron mucho en levantarse entre los letrados protestas contra él. Al cabo de algún tiempo iniciaron los preparativos para que fuera ejecutado. Analizando esta historia que hemos narrado, nos sugiere profundizar en ella para poder llegar a comprender los grandes obstáculos, la lucha de Jesús por hacer penetrar en las conciencias de la gente de aquel tiempo el cambio que debía originarse. Sus propios discípulos, como hemos visto, no captaban el importante papel que Jesús estaba realizando a pesar de que vivían con él. Un papel que quedaría marcado en la historia de la humanidad porque fue tan importante que él rompió el tiempo antes de Cristo y después de Cristo. Marcando lógicamente las distancias, pues se asemeja a Allan Kardec, porque esta situación, 1800 y pico de años después, se repite con él, donde se marca también otra etapa, otra época para la vida del ser humano, que queda reflejada con la publicación, como bien todos sabemos, del Libro de los Espíritus, el 18 de abril del año 1857, en la Galería de Orleans de París, y la incorporación del léxico modismo ideado por él mismo, por Kardec, el espiritismo, que es un neologismo creado por él, enfrentándose no a los fariseos y levitas como Jesús, pero sí a los materialistas y eclesiásticos de la época. Y también dentro de los llamados espiritistas encuentra enemigos que en vez de colaborar en su divulgación le pusieron trabas y le pusieron críticas, a pesar de que la doctrina espírita tiene y viene iluminando vidas y libertando conciencias. Bien. Humberto de Campos, más conocido quizá por el hermano X, escribió un libro en el año 1986 titulado Cartas y Crónicas, que fue psicografiado por Francisco Cándido Xavier. Y es muy curioso porque a pesar del tiempo que ha transcurrido, pues es muy actual con la época que estamos viviendo. Y nos dice que realmente tiene usted razón cuando afirma que el mundo parece cambiado y que precisamos de una inmensa serenidad para vivir en él. En los últimos años se han operado una gigantesca transformación en las costumbres de la tierra. La casa familiar que habíamos heredado se transformó pues en el apartamento, a veces suspendido de los rascacielos. La locomotora humeante es casi una joya rara, una joya de museo, comparada con el avión, el AVE, que elimina distancias. El periódico provinciano pues fue sustituido por los diarios importantes, o inclusive por los diarios que se publican a través de internet, ¿no? Y las reuniones caseras han desaparecido ante la invasión pues, de la televisión
de la radio, cuya programación domina el mundo. El automóvil, el transatlántico, el cine, la televisión por cable, internet, constituyen otros medios para acceder fácilmente a la información y alteran la mente del pueblo en todos los lados. Y nos preguntamos, ¿y las garantías a los ciudadanos? Pues en casi todos los países existen leyes de seguridad para empleados y empresarios, hombres y mujeres, jóvenes y niños. Hay derechos de huelga, licencias, litigios y descanso remunerado. Y existen magnates de la industria y del comercio, de las multinacionales, que acumulan riquezas mágicas de un día para el otro, con la condición de que no se sustraigan al impuesto de Hacienda correspondiente. Y también existen, lógicamente, aquellas empresas que atentan contra la armonía económica. Tenemos operarios que gozan de inexplicable impunidad. Hemos visto, paralelamente a lo que estamos comentando, cómo ha ido el absentismo en las empresas incorporándose. Está en un porcentaje altísimo en los últimos años. No pasa nada. Por eso tenemos operarios que gozan de inexplicable impunidad en la destrucción de las empresas donde trabajan, cuya indisciplina está protegida por fundamentos legales. Hay jóvenes que se amparan en la difusión de la liviandad y la mentira, sin que exista represión por parte de las fuerzas que administran la vida pública. No vamos a recordar en este momento aquellos hechos que hemos padecido todos los españoles en un lugar o en otro lugar, ¿verdad que no? Bueno, no estamos dominados por el pesimismo. Sabemos que el mundo permanece bajo el gobierno místico de las riendas divinas y no ignoramos que cualquier perturbación es un fenómeno pasajero en función del reajuste de esa misma región donde surge el desequilibrio. Con nuestras observaciones solamente nos proponemos reconocer que la criatura humana, la de nuestra época, está más libre y por eso mismo se destaca más individualmente. En los grandes periodos de transición, como el que estamos atravesando, parece que somos convocados por la sabiduría divina para probar nuestra madurez interior, nuestra capacidad para conducirnos por nosotros mismos. De ahí proviene el aparente desorden en el cual somos impulsados a revelar la propia individualidad. En la organización colectiva, en el grupo social, en el equipo de trabajo, en el ambiente doméstico, el hombre se ve obligado a mostrarse tal cual es y clasificado de inmediato por su conducta. Las disensiones, los conflictos, las luchas y los embates de todas las procedencias causan la impresión de caos y provoca el clamor de los profetas de la decadencia. Y por esa razón, las almas que no se han armado de fe ni se sustentan fieles a las raíces simples de la vida, sufren pavorosos desastres psíquicos que las conducen a los oscuros dominios de la alienación mental. La locura crece en todas las direcciones. El psiquiátrico es la última frontera de los enfermos del espíritu, porque se agitan en todos los sectores de nuestro tiempo como conciencias que, impulsadas al autoexamen, tratan de huir de sí mismas, humilladas y aterrorizadas. Por eso tengamos la certeza de que el mejor camino que tenemos para no caer en las manos de los psiquiatras está en la verdadera adaptación de nuestra personalidad a los principios cristianos que abrazamos, porque el problema es del alma y no es de la carne. No necesitamos discutir, claro que no. La hora actual de la Tierra es innegablemente dolorosa, pero la tempestad de hoy pasará, como pasaron las de ayer. Nos dice el hermano X que nos refugiemos en Cristo,
porque el Señor es nuestra fortaleza. Si tenemos suficiente coraje para vivir el cristianismo de la manera más pura, como solitarios portadores de nuestra cruz, podremos encarar valerosamente la crisis y decirle con una sonrisa confiada: vamos a ver quién puede más. Vemos que la vida es un continuo ciclo de situaciones que se repiten, pero curiosamente, para nosotros que hemos descubierto el espiritismo, para nosotros es un compromiso que nos obliga primero a seguir trabajando para llevar adelante el conocimiento de la doctrina de los espíritus a todos aquellos que tengan deseos e intereses de abrir sus antenas mentales y captar el mensaje de los espíritus. No obstante, como decíamos al principio, al finalizar el comentario anterior, vamos a ver quién puede más. Es cierto que a nuestro alrededor tenemos situaciones complicadas, situaciones en las que nos vemos involucrados precisamente por aquellos otros compañeros nuestros, bien de trabajo, familiares. Pero recordemos que tenemos por delante la eternidad. Cada uno de los que estamos aquí estamos gozando de una oportunidad que se nos ha dado precisamente para restaurar nuestra individualidad, aquello que a lo largo del tiempo hemos estado llevando adelante durante años, experiencias, vidas, y que nos ha situado en la vida que estamos viviendo hoy, que es el resultado de las vidas anteriores. Y tenemos que agradecer el saber que aquello que nos está ocurriendo ha sido motivo de otras experiencias vividas antes, y que ahora estamos construyendo el mañana. Estamos construyendo el mañana que esperamos que sea mejor que el de hoy, porque tal como nos dicen los espíritus, vamos a recoger la siembra que hagamos. Por lo tanto, tengamos en cuenta nuestra situación, tengamos en cuenta lo que estamos viviendo y tengamos en cuenta que tenemos por delante toda la eternidad. Muchísimas gracias a todos por estar aquí un día más. Muchas gracias. Bueno, pues preguntas, dudas. Qué bien. Qué pronto nos vamos a ir hoy. Todo está bien. Hemos sido conscientes de la propuesta de Jesús, de cómo en aquel tiempo, hay mucho más literatura de esto, en aquel tiempo cómo se confundieron las gentes, ¿no?, con él, ¿no? Alguien que no pretendía en ningún instante ser importante, sino simplemente esclarecer a aquellos que se acercaban y sobre todo dejar la siembra que él dejó para todos nosotros, ¿no? Porque verdaderamente es un ejemplo para todos, ¿no? Sus andanzas, sus axiomas, sus historias, porque contaba a la gente historias para que las comprendiesen, para que supiesen verdaderamente lo que él estaba diciendo. Tenía que bajarse al nivel de todos aquellos que eran parte de su vida, ¿eh? ¿Qué quiso significar Jesús con el rechazo a los tres poderosos? Hombre, porque él estaba en otro plano distinto. Él no iba a llevar a cabo esa situación nunca, porque ya lo hemos dicho, cuando él expresa que está ahí precisamente para atender a la gente sin algarabia, sin follón, sin jaleo, sin nada, sino simplemente, llanamente, ¿no?, atender a aquellos que se acercaban buscando siempre, y que él lo recibía con mucho amor y con mucha armonía, ¿no? El acercarse a él ya era verdaderamente un privilegio, ¿eh? Cuántos se acercaron a él,
que quedaron sanados de todos sus problemas que tenían, ¿no? ¿Cuántos y cuántos, no? Los tres lo que pretendían era Claro. buscarse Bueno, pues como siempre, aprovecharnos de las circunstancias pues para sacar provecho, como es lógico y natural, ¿no? Pero eso es muy dado en todos nosotros, en el ser humano. Muy bien. ¿Todo bien? No, nada bien, Miguel. Bueno, nada bien porque es un tema muy difícil, es decir, nos has planteado cosas que yo creo que en casa las tenemos que darle vueltas despacio, porque no es sencillo, porque probablemente el mensaje de Jesús, dentro de su simplicidad, es complicado luego llevarlo a la práctica. Y yo la pregunta que te quería hacer es, ¿cómo ese mensaje que Lola ha remarcado también, cómo lo podemos vivir en el espiritismo? Es decir, ¿qué podemos hacer para no caer en el error de las tres propuestas y quedarnos a lo mejor con cosas muy humanas, pero que perdamos lo principal? Pues mira, te tengo que decir, Víctor, que dentro del colectivo del espiritismo, del movimiento espírita español, pues verdaderamente hay diferentes fuentes, diferentes canales, diferentes caminos, y que desde luego cada uno va a su aire, cada uno va en consecuencia con sus intereses personales o colectivos, y que desde luego no favorece en absoluto lo que es la divulgación que debemos de hacer, ¿no? Porque aquellas personas que nos puedan observar desde fuera viendo lo que existe, ¿no? Pues dirán, estas gentes están totalmente perdidos. Y es verdad, porque no hay unión. ¿Comprendes? No hay unión. Si verdaderamente tú sientes el espiritismo, si tú sientes la doctrina de Kardec, pues debes poner algo de tu parte. Es decir, si tú estás recibiendo, yo muchas veces he preguntado, ¿el espiritismo te ayudó? ¿El espiritismo te ayuda? ¿Y tú qué haces por el espiritismo? ¿Tú qué haces por el espiritismo? Y podríamos, pues no sé, empezar a pensar por aquí, o no quiero enfrentarme a nadie, empezar a preguntar a uno, a otro. Y la verdad es que por muchos se quedarían en silencio diciendo, yo lo que hago es que voy, me siento, escucho y ping-pong, ¿no? Y se acabó. Pero eso lo podemos entender. Lo que no podemos entender es gente que saben positivamente que han recibido un compromiso para la divulgación y están huyendo de ellos. Y eso es lo triste. Están huyendo porque perjudican a la doctrina. Porque la doctrina es mucho más que todo eso. No hay que huir de la doctrina. Hay que hablar de ella. Hay que informarse, hay que leer, hay que saber qué es lo que ocurre en el mundo de los espíritus y como consecuencia qué es lo que nos ocurre a nosotros aquí. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros aquí para que cuando vayamos al otro lado de la vida no nos den una colleja y nos digan, te dimos la oportunidad, te dimos la beca, ¿sabes? Y resulta que con la beca que te dimos, pues la mayoría de los días no ibas a clase. Entonces se la daremos a otro que vaya a ir a clase, se la daremos a otro que aprenda, se la daremos a otro que pueda coger un libro y saber lo que está leyendo. Porque hay gente que hay aquí que ni siquiera saben que ha leído el libro de los espíritus. Si preguntásemos, nos llevaríamos una sorpresa. Y es muy triste, porque el espiritismo hay que entrar en él, para que él te entre en ti. No vale con sentarse ahí, no, hay que comprenderlo. Son palabras pues duras las que yo expongo, pero acostumbro siempre a decir lo que siento. Muy bien. ¿Alguna pregunta por ahí? Sí, Javier. Sí, se han escrito muchísimos libros sobre el maestro y son interesantísimos. Yo siempre tengo una duda. El maestro con 12 años hasta los 30 desaparece y no se sabe nada de él. Sí, parece ser que estuvo con los esenios estudiando. Eso es lo que cuenta.
O sea, que dicen los maestros ascendidos o Sí. los hermanos. Y luego, además, que nos vamos a llevar una gran sorpresa cuando vayamos al mundo espiritual, cuando hablemos de Jesús allí, ¿no? Una sorpresa como la que hemos tenido hoy, ¿no? Escuchando a Amelia Rodríguez, ¿no? Porque muchas de las cosas que se han contado pues no corresponden, y otras muchas que deberían de haberse contado pues no las sabemos. Y esto los espíritus nos lo han dicho infinidad de veces. Cuando vayáis al otro lado de la vida, os llevaréis una gran sorpresa con Jesús. Piensa, Jesús estuvo cerca de 1000 años adaptándose desde el plano espiritual de donde bajó, adaptándose a la tierra. Él es el gobernador de la tierra, del planeta Tierra. Él es el responsable. ¿Comprendes? Por lo tanto, un ser como ese, me imagino que es mucho más de lo que nosotros conocemos de él, a través del Evangelio. ¿No se ha vuelto a reencarnar desde entonces? Hombre, por favor, ¿qué necesidad tiene? Cuando reencarnamos, ¿para qué es? ¿Para una misión determinada o para reparar? ¿Qué iba a reparar Jesús? Y ya la misión que hizo, pues ya la tenemos todos nosotros, ¿no? Pero fíjate que hablamos de antes de Cristo y después de Cristo. Lo importante que ha significado para la humanidad. Bueno. Nada más. Pues muchas gracias por estar aquí. Os voy a decir que el próximo día estará con nosotros nuestra amiga, compañera Gema Martínez, que nos va a hablar de un tema que nos va a interesar a todos. ¿Qué nos enseñan los guías espirituales? Os esperamos aquí. Muchas gracias.